Soy April y tengo 26 años. El funeral de mi abuelo debía tratarse de honrar su memoria, pero en cambio se convirtió en el día más humillante de mi vida. Vi a mi familia repartirse su imperio como buitres mientras a mí me entregaban un sobre con un boleto de avión. ¿Desde dónde nos ven hoy? Dejen su ubicación en los comentarios y denle al botón de me gusta, y suscríbanse si alguna vez se han sentido ignorados por su propia familia. Definitivamente querrán quedarse para ver qué pasó después. La lectura del testamento del abuelo Robert tuvo lugar en la oficina de su abogado, con paneles de caoba, en el centro. Mi madre, Linda, se sentó con mucha propiedad en su traje negro de Chanel, secándose los ojos con pañuelos que no habían visto ni una sola lágrima. Mi padre, David, consultaba su Rolex repetidamente, gastando ya mentalmente su herencia. Mi hermano, Marcus, se arrellanaba en su silla como si fuera el dueño del lugar y mi prima, Jennifer, no dejaba de susurrar cálculos a su marido. El señor Morrison, el abogado de toda la vida del abuelo, se aclaró la garganta y empezó a leer. A mi hijo, David Thompson, le dejo el negocio naviero familiar y todos los activos asociados. El rostro de papá se iluminó como una mañana de Navidad. El negocio valía 30 millones, fácilmente. A mi nuera, Linda Thompson, le legó la finca familiar en Napa Valley, incluidos todos los muebles y obras de arte. Mamá sonrió de verdad por primera vez desde el funeral. La propiedad valía fácilmente 25 millones. A mi nieto, Marcus Thompson, le dejo mi colección de automóviles antiguos y el ático en Manhattan. Marcus apretó el puño bajo la mesa. Solo esos coches valían millones. A mi nieta, Jennifer Davis, le dejo mi yate, Isabella, y la casa de vacaciones en Martha's Vineyard. Jennifer apretó triunfante la mano de su marido. Entonces el señor Morrison hizo una pausa y me miró directamente. Mi corazón martilleaba mientras todos se daban la vuelta para mirar. Este era el momento. El abuelo siempre había sido el más cercano a mí. Me había enseñado a jugar al ajedrez, me había llevado a navegar y me había contado historias sobre cómo había construido su imperio de la nada. Seguramente me habría dejado algo importante. A mi nieta, April Thompson, continuó el señor Morrison, le dejo este sobre. Eso fue todo. Un sobre. La sala estalló en una risa incómoda. Mamá soltó una carcajada y me palmeó la rodilla con condescendencia. Bueno, cariño, estoy segura de que hay algo significativo dentro. Quizá una bonita carta. Pero podía verlo en sus caras, les parecía divertidísimo. La pobre April, la nieta que se había pasado todos los veranos ayudando al abuelo con sus proyectos empresariales, que había escuchado sus historias sobre Mónaco y Las Vegas, que había sido su compañera de ajedrez durante 15 años. Se había quedado con un sobre mientras todos los demás recibían millones. A cada o seu, dijo mamá, conteniendo apenas la risa mientras destrozaba el portugués, intentando parecer cosmopolita. Supongo que, después de todo, tu abuelo no te quería tanto. Las palabras me golpearon como un impacto físico. 26 años de reuniones familiares, de ser la responsable, de ayudar a todo el mundo con sus problemas, y así era como me veían, la ocurrencia tardía, la que sobraba. Marcus se inclinó, sonriendo burlonamente. Tal vez sea dinero de monopolio, hermana. Eso sería lo justo para tu suerte. Apreté el sobre, con las manos temblando ligeramente. En el interior, sentí algo más que papel. No era lo suficientemente grueso como para ser un cheque grande, pero definitivamente había algo más que una carta. Jennifer habló desde el otro lado de la habitación. No te veas tan triste, April. Estoy segura de que el abuelo te dejó algo apropiado para tu posición. Su tono dejaba claro cuál creía ella que era mi posición. Me levanté abruptamente, haciendo crujir la silla de cuero detrás de mí. Si me disculpan, necesito aire. Las risas me siguieron fuera de la oficina y por el pasillo. Pude oír a mamá decirle a alguien, siempre ha sido dramática. Probablemente Robert le dejó un lindo recuerdo o algún consejo sobre cómo encontrar marido. En el ascensor, a solas excepto por mi reflejo en las puertas de acero pulido, abrí por fin el sobre.
Dentro había un boleto de avión en primera clase a Mónaco, con fecha para la semana siguiente, y una sola frase escrita con la letra distintiva del abuelo. Fideicomiso activado en tu cumpleaños número 26, cariño. Es hora de reclamar lo que siempre ha sido tuyo. Pero eso no fue lo que me cortó la respiración. Fue lo otro que había en el sobre. El segundo artículo en el sobre era una tarjeta de presentación y un estado de cuenta bancario. La tarjeta decía, Príncipe Alexander de Mónaco, secretario privado, con elegantes letras doradas. En el reverso, con la letra del abuelo, él está gestionando tu fideicomiso. El estado de cuenta bancario era de Credit Suisse, dirigido al April R. Thompson Trust. El saldo me mareó, $347,000,000. 347 millones de dólares. Me quedé mirando los números, contando los ceros una y otra vez. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el papel. Esto tenía que ser un error, algún tipo de error administrativo o una broma cruel. Pero el membrete era real, los números de cuenta parecían legítimos y la letra del abuelo era inconfundible. Cuando llegué a mi departamento esa noche, llamé al número internacional del banco que figuraba en el estado de cuenta. Después de ser transferida 3 veces y de proporcionar una amplia información de verificación, un banquero suizo con un inglés impecable confirmó lo que yo no podía creer. Sí, señorita Thompson, su fideicomiso se estableció cuando usted tenía 16 años y ha sido gestionado profesionalmente durante la última década. Su abuelo fue muy específico sobre que la fecha de activación coincidiera con su cumpleaños número 26. Pero yo nunca firmé nada para crear un fideicomiso. Su abuelo lo estableció como el fideicomitente. Al ser usted menor de edad, su consentimiento no era necesario. El fideicomiso ha estado generando rendimientos y reinvirtiendo beneficios de diversas participaciones comerciales internacionales. ¿Participaciones comerciales? Esa frase me dio escalofríos. Recordé todas aquellas partidas de ajedrez en las que el abuelo hablaba de hipótesis empresariales, preguntándome mi opinión sobre gestión hotelera, estrategias de atención al cliente y posicionamiento en el mercado. Había pensado que solo estaba conversando. ¿Qué tipo de participaciones comerciales?, pregunté. No estoy autorizado a discutir detalles por teléfono, señorita Thompson. Sin embargo, el príncipe Alexander ha sido informado para proporcionarle todos los detalles sobre sus activos cuando llegue a Mónaco. Después de colgar, me senté en mi pequeño departamento mirando el estado de cuenta bancario. El chat grupal de la familia estaba zumbando con fotos de las nuevas herencias de todos. Marcus había publicado fotos de revistas de coches. Jennifer ya estaba navegando por sitios web de bienes raíces en Martha's Vineyard. Nadie me había preguntado siquiera qué había en mi sobre. A la mañana siguiente, en el desayuno con mamá y papá, cometí el error de mencionar mis planes. Estoy pensando en hacer ese viaje a Mónaco, el boleto que me dejó el abuelo. Papá casi se atraganta con el café. ¿Mónaco? Cariño, eso probablemente te va a costar miles en hoteles y gastos. Sabes que tu sueldo de profesora no puede cubrir ese tipo de vacaciones. Pensé en el estado de cuenta bancario escondido en mi bolso. El boleto es de primera clase y ya está pagado. Mamá se rió con desdén. April, cielo, Mónaco es para gente como... Bueno, gente con dinero de verdad. Estarás completamente fuera de lugar. Todos son casinos, fiestas en yates y marcas de diseñador. Si tan solo supieran. Tal vez pueda conseguir algunas buenas fotos para Instagram, sugirió Marcus con sarcasmo. Que les enseñe a sus alumnos cómo es la riqueza de verdad antes de que vuelva a su pequeña aula. Sentí que mis mejillas ardían. Pero ahora había algo más bajo la vergüenza, conocimiento, poder, la comprensión de que yo no era la pariente pobre que todos pensaban. Tal vez el abuelo tenía una razón para enviarme allí, dije en voz baja. Oh, cariño, suspiró mamá dramáticamente. Tu abuelo tenía 93 años. Su mente ya no era lo que solía ser hacia el final. Pero yo recordaba aquellas conversaciones de forma diferente. El abuelo había estado tan lúcido como siempre, discutiendo acuerdos comerciales e inversiones hasta su última semana.
Cuando hablaba de Mónaco y Las Vegas, siempre era con la familiaridad de alguien que realmente conocía esos lugares. Aquella tarde, pedí el día libre en el trabajo por enfermedad y pasé horas investigando. El príncipe Alexander de Mónaco era real, legítimo, según publicaciones financieras, gestionaba varios miles de millones de dólares en inversiones internacionales para familias de alto patrimonio. Al parecer, yo era una de esas familias. Ahora, la noche antes de mi vuelo, empaqué mis mejores vestidos y toda la confianza que pude reunir. Mamá me llamó una última vez para intentar convencerme de que no fuera. April, estás cometiendo un error. Podrías usar ese boleto para algo práctico. El boleto no es reembolsable, mamá. Bueno, entonces al menos prométeme que no te avergonzarás a ti misma. No vayas diciendo a la gente que eres la nieta de Robert Thompson esperando un trato especial. Colgué sin prometer nada. Mientras revisaba mi equipaje, vi mi reflejo en el espejo. 26 años, cabello castaño, estatura media. Nada especialmente especial en mí, según mi familia. Pero el abuelo había visto algo diferente. Siempre me decía que tenía sus ojos, su instinto para los negocios, su determinación obstinada. Mañana descubriría si tenía razón. La cabina de primera clase del vuelo de Air France a Mónaco no se parecía a nada que hubiera experimentado jamás. La azafata se dirigió a mí como señorita Thompson con genuina calidez. Me ofreció champán antes del despegue y se aseguró de que tuviera todo lo necesario para el viaje de 11 horas. Mientras volábamos sobre el Atlántico, intenté procesar lo que realmente significaba el estado de cuenta bancario. 347 millones de dólares no eran solo dinero. Era poder, seguridad, libertad. Era la capacidad de no volver a preocuparse nunca más por el alquiler, las cuotas del coche o los préstamos estudiantiles. En el aeropuerto de Niza, esperaba tomar un taxi hasta Mónaco. En cambio, mientras pasaba mi equipaje por la aduana, vi a un hombre con un impecable traje negro sosteniendo un cartel con mi nombre. No solo April o señorita Thompson, sino señorita April Thompson, beneficiaria del Thompson International Trust. Mis piernas casi ceden. El conductor fue educado pero formal, cargando mi equipaje en un Mercedes negro impecable. Mientras conducíamos por la carretera costera hacia Mónaco, conversó en un inglés con acento. ¿Es su primera visita al Principado, señorita Thompson? Sí, logré decir. Es hermoso. Su Alteza Serenísima está deseando conocerla. Él ha estado gestionando personalmente las propiedades de su fideicomiso en Mónaco durante varios años. Propiedades en Mónaco, en plural. Mónaco se anunció gradualmente. Primero apareció el famoso puerto, repleto de yates que costaban más que las casas de la mayoría de la gente. Luego, el casino de Montecarlo, con su ornamentada fachada brillando bajo el sol de la tarde. Finalmente, subimos por calles sinuosas bordeadas de boutiques de lujo y cafés. El palacio estaba en la cima de la colina, pero no fuimos a la entrada principal. En su lugar, el conductor guió el Mercedes a través de una puerta lateral y hacia un patio privado que yo había visto en revistas pero que nunca imaginé visitar. Señorita Thompson, dijo el conductor mientras me ayudaba a bajar del coche, si fuera tan amable de seguirme. Caminamos por pasillos repletos de cuadros que pertenecían a museos. Mi sueldo de profesora nunca me había preparado para espacios como aquel. Todo susurraba dinero viejo, poder real, siglos de influencia. Finalmente, nos detuvimos ante una puerta ornamentada. El conductor llamó 2 veces y me abrió la puerta. Señorita Thompson, anunció. Su cita. Entré en lo que solo podía describirse como una oficina privada, aunque era más grande que todo mi departamento. Las ventanas del suelo al techo ofrecían vistas panorámicas del Mediterráneo. Tras un enorme escritorio estaba sentado un hombre que se parecía exactamente a sus fotos. El príncipe Alexander de Mónaco. Se levantó al entrar yo, rodeando el escritorio para saludarme. Alto, impecablemente vestido con un traje azul marino y con esa confianza que da el no tener que demostrar nada a nadie. Señorita Thompson, dijo, extendiendo la mano. Su acento era sutil, culto. Soy Alexander. Gracias por venir.
Le estreché la mano, plenamente consciente de lo fuera de lugar que debía de parecer. Alteza, yo. Tengo tantas preguntas. Él sonrió cálidamente. Por favor, llámame Alexander y yo tengo muchas respuestas. Tu abuelo no solo era un querido amigo, sino uno de los inversores más estratégicos que he conocido jamás. Me hizo un gesto para que me sentara en una de las sillas de cuero que daban a su escritorio. Señorita Thompson, su abuelo empezó a planificar su futuro financiero cuando usted era todavía una niña. Estableció el Thompson International Trust cuando usted tenía 16 años, con instrucciones muy específicas sobre su educación, tanto formal como práctica. ¿Educación práctica? Todas aquellas conversaciones sobre negocios, sobre leer a la gente, sobre pensar estratégicamente. No solo compartía historias contigo, April. Te estaba entrenando. Alexander abrió una gruesa carpeta en su escritorio. Tu fideicomiso posee actualmente participaciones de control en varias propiedades importantes. El Monte Carlo Bay Resort and Casino, que genera aproximadamente $40 millones anuales. El Belmont Grand Casino and Resort en Las Vegas, que produce unos $145 millones al año. Y bienes raíces comerciales en Londres, Tokio y Sydney. Me quedé mirándolo, con la boca ligeramente abierta. Tu abuelo también se aseguró de que todas las obligaciones fiscales se gestionaran adecuadamente a través de la estructura del fideicomiso. Has estado recibiendo un modesto estipendio de $60,000 anuales, lo suficiente para vivir cómodamente como profesora. Pero no tanto como para llamar la atención. El dinero en mi cuenta de ahorros. Se distribuía desde tu fideicomiso, aunque no conocías el origen. Tu abuelo quería que aprendieras el valor del trabajo y de la vida ordinaria antes de que comprendieras tu verdadera situación financiera. Todo encajaba. ¿Por qué siempre había podido pagar mi departamento a pesar de mi sueldo de profesora? ¿Por qué nunca me estresaba por el dinero como mis colegas? ¿Por qué el abuelo siempre parecía tan seguro de mi futuro? Alexander, dije lentamente. ¿Cuánto valgo realmente? Consultó otro documento. A partir de esta mañana, el valor neto del fideicomiso es de aproximadamente $1,200 millones. Me agarré a los brazos de la silla para no caerme. Eres multimillonaria, April. Siempre lo has sido. Pasé el resto de la tarde en la oficina de Alexander revisando documentos que probaban todo lo que me había dicho. Acuerdos de fideicomiso, escrituras de propiedad, estados financieros, declaraciones de impuestos, todo gestionado por equipos de profesionales de los que nunca había oído hablar, todos trabajando en nombre de un fideicomiso que yo nunca supe que existía. Tu abuelo fue muy específico sobre los tiempos, explicó Alexander, mientras yo pasaba página tras página de documentos legales. Quería que experimentaras la vida normal, que comprendieras el trabajo y la responsabilidad antes de conocer tu herencia. ¿Pero por qué ocultarlo? ¿Por qué no decírmelo simplemente? Alexander sonrió con tristeza. Porque conocía a tu familia. Sabía que si comprendían tu verdadera herencia, te tratarían de forma diferente. O bien te tendrían resentimiento, o intentarían controlarte, o te verían solo como una fuente de dinero en lugar de como una persona. Pensé en la lectura del testamento, en sus risas, en el cruel comentario de mamá. Habían mostrado su verdadera cara a la perfección. Tu abuelo quería que vieras lo que sentían de verdad por ti antes de que ganaras el poder de cambiar la dinámica, continuó Alexander. Dijo que necesitabas comprender quién se preocupaba de verdad por ti frente a quién se preocuparía por tu dinero. Y ahora tú decides cómo usar lo que siempre has poseído. Aquella noche, Alexander organizó una visita al Monte Carlo Bay Resort. Mientras el director general, Claude Dubois, me mostraba mi propiedad, tenía que recordarme continuamente que no era una turista. Era la dueña. El complejo era magnífico. 300 suites de lujo, 5 restaurantes, una sala de casino que bullía de actividad, un spa que parecía sacado de una película. Todo estaba impecable, era rentable y completamente surrealista. La propiedad ha mantenido una ocupación del 94% durante los últimos 3 años,
explicó Claude mientras estábamos en la terraza de la suite presidencial. Su abuelo, o mejor dicho su fideicomiso, ha sido un dueño excelente, muy poco intervencionista, pero siempre apoyando las mejoras de calidad. Mi abuelo gestionaba esto a distancia mediante videoconferencias con su equipo asesor. Tenía unos conocimientos extraordinarios sobre operaciones de hostelería para alguien que nunca había trabajado en el sector. Pero si había trabajado en el sector, me di cuenta. ¿A través de mí? Todas aquellas conversaciones sobre el servicio al cliente, sobre qué hace que la gente se sienta bienvenida, sobre el equilibrio entre el lujo y la comodidad. Él había estado aprendiendo desde mi perspectiva como alguien que comprendía lo que la gente corriente quería de las experiencias extraordinarias. Aquella noche, en mi hotel de 5 estrellas, llamé a mi familia. El chat grupal seguía bulliendo de emoción por sus herencias. Marcus había hecho una oferta por un condominio en Miami. Jennifer planeaba dejar su trabajo y convertirse en una influencer de estilo de vida. Casi me río. Ellos estaban emocionados por millones mientras yo poseía miles de millones. Pero lo que me impactó no fue el dinero. Fue comprender que el abuelo me había protegido. Mientras ellos habían recibido una gratificación inmediata, él me había dado algo mucho más valioso, la oportunidad de descubrir mi propia fuerza antes de que necesitara usarla. Mi teléfono vibró con un mensaje de papá: ¿cómo van las vacaciones? Espero que no estés gastando demasiado dinero. Miré a mi alrededor, mi suite presidencial con vistas al puerto que se extendían hasta el horizonte, la botella de champán que costaba más que la cuota mensual de su coche. Es educativo, le respondí. A la mañana siguiente, Alexander organizó que el jet de la empresa me llevara a Las Vegas. Mientras me acomodaba en los asientos de cuero de un avión que, al parecer, me pertenecía, pensé en lo que quería hacer con este conocimiento. Podía volver a casa y revelarlo todo inmediatamente, escandalizarlos con la verdad, hacerles sentir estúpidos por haberme subestimado, o podía ser estratégica. Podía utilizar lo que el abuelo me había enseñado sobre pensar con varios movimientos de antelación. Mientras el jet ascendía por el cielo de Mónaco, tomé mi decisión. Era hora de jugar al ajedrez. El Belmont Grand Casino and Resort de Las Vegas era aún más impresionante que el de Mónaco. 47 pisos de oro y cristal relucientes que se elevaban en el Strip como un monumento al éxito. Mi monumento, al parecer. Sarah Chen, la directora de la propiedad en Las Vegas, me recibió en el aeropuerto con el tipo de limusina que habría dejado boquiabierta a mi familia. Era aguda, profesional y completamente ignorante de que estaba hablando con su verdadera jefa. Señorita Thompson, dijo mientras nos acomodábamos en los asientos de cuero de la limusina. El representante de su fideicomiso dijo que quería una visita exhaustiva por la propiedad. Me hace mucha ilusión enseñarle lo que hemos construido aquí. ¿Cuánto tiempo lleva gestionando la propiedad? 7 años ya. Ha sido increíble verla crecer. Su fideicomiso ha sido el dueño ideal, apoyando la innovación pero siendo inteligente con la gestión de riesgos. Mientras recorríamos el complejo, Sara me mostró informes financieros que me hicieron dar vueltas la cabeza. La sala del casino generaba cerca del 60% de los ingresos. El hotel, los restaurantes y los locales de ocio aportaban el resto. Todo estaba meticulosamente gestionado, era rentable y estaba creciendo. ¿Su fideicomiso ha estado hablando de expansión?, mencionó Sara mientras estábamos sentadas en la suite del ático que, al parecer, me pertenecía. Hay interés en adquirir propiedades similares en Dubái y Singapur. ¿En serio? Intenté sonar casual. ¿Qué tipo de cronograma? Nada concreto todavía, pero la investigación preliminar es prometedora. Su equipo financiero se siente seguro respecto a la expansión internacional. Mi equipo financiero. Tenía un equipo financiero. Aquella tarde pasé 3 horas en videollamadas con asesores a los que nunca había conocido, pero que llevaban años gestionando mi dinero. Mi contador, que había estado presentando mis declaraciones de impuestos y manteniendo la ficción legal de que yo solo era una profesora que recibía modestas distribuciones del fideicomiso. Mi gestor de inversiones, que había hecho crecer mi cartera de cientos de millones a más de 1000 millones.
Mi equipo legal, que lo había estructurado todo para resistir el escrutinio y proteger mi privacidad. Señorita Thompson, explicó mi asesor principal, su abuelo dejó instrucciones muy específicas sobre cómo manejar su despertar financiero. Anticipó que usted podría querer hacer algunos movimientos significativos una vez que comprendiera su posición. ¿Qué tipo de movimientos? Pensó que podría estar interesada en adquisiciones estratégicas, particularmente en mercados donde tuviera conocimientos personales o conexiones familiares. Conexiones familiares. Una idea empezó a formarse en mi mente. Aquella noche cené con Sara en el restaurante insignia del complejo. Mientras comíamos alimentos que costaban más por bocado de lo que yo solía gastar en comidas enteras, le hice preguntas casuales sobre adquisiciones empresariales. Hipotéticamente, dije, si alguien quisiera adquirir una pequeña empresa naviera que valiera unos 30 millones, ¿cómo funcionaría eso? Sara levantó una ceja. 30 millones es calderilla para un fideicomiso de su tamaño. Podríamos estructurarlo a través de entidades corporativas existentes y completar la adquisición en 30 días. ¿Es interesante por alguna razón esta hipotética empresa naviera? Pensé en la empresa de papá, en cómo había luchado con las deudas y los costes de expansión, en cómo una inyección de efectivo podría resolver todos sus problemas al tiempo que me daba el control del negocio sobre el que había crecido oyendo hablar. Podría serlo, dije con cuidado. Cuando llamé a Alexander más tarde aquella noche, escuchó pensativo mientras yo le exponía mi idea. ¿Quieres adquirir la empresa de tu padre? Quiero salvarla. Papá ha estado luchando con problemas de flujo de caja desde la expansión. Es demasiado orgulloso para pedir ayuda. Pero si apareciera el comprador adecuado con la oferta adecuada. ¿Y crees que tú eres la compradora adecuada? Creo que soy la única compradora a la que realmente le importa que los empleados mantengan sus puestos de trabajo, y que la empresa mantenga la cultura que papá construyó. Alexander se quedó callado un momento. April, esta sería tu primera decisión empresarial importante como multimillonaria. ¿Estás segura de que quieres que involucre a tu familia? Mi familia no sabe que me involucra a mí. Para ellos, solo sería una oferta generosa de inversores extranjeros. ¿Y te sientes cómoda con ese engaño? Pensé en sus risas en la lectura del testamento, en sus suposiciones sobre mi valía, en su desprecio casual por mi inteligencia y mis capacidades. Por ahora, dije, sí. A la mañana siguiente volé de regreso a Portland con un plan. Le daría a mi familia una oportunidad más para verme como realmente era. Si seguían subestimándome, bueno, les enseñaría exactamente lo que costaba subestimarme. De vuelta en Portland, me senté en mi pequeño departamento a revisar informes financieros de propiedades de todo el mundo, mientras mi familia seguía ignorando por completo en quién me había convertido. El contraste era casi surrealista. Me había pasado la mañana en una videollamada con mi equipo de adquisiciones de Dubái, discutiendo la compra de un complejo turístico que costaría más que toda la herencia combinada de mi familia. Ahora me estaba preparando para cenar en casa de mis padres, donde probablemente me preguntarían si había gastado demasiado dinero en mis vacaciones. La cena familiar era esta noche, y mamá me había pedido específicamente que llevara mi laptop para ayudar con el trabajo administrativo básico, relacionado con las herencias de todos. Había dicho que yo era buena con las computadoras y que podía ayudar a organizar su planificación financiera. Si tan solo supiera qué tipo de planificación financiera había estado haciendo yo últimamente. Me había pasado la tarde haciendo que mis abogados prepararan una oferta preliminar de adquisición para Thompson Maritime. La investigación era preocupante. La empresa de papá era más vulnerable de lo que yo creía. Había contraído una deuda importante para la expansión de la flota y aunque el negocio era rentable, carecía de efectivo y estaba excesivamente apalancado. Un comprador decidido podría forzar una venta con bastante facilidad. Sonó mi teléfono. Sara, desde Las Vegas. April, el análisis de Thompson Maritime está completo. La empresa es exactamente lo que describiste. Rentable pero financieramente estresada. Nuestra oferta podría resolver sus problemas de flujo de caja inmediatamente, dándote al mismo tiempo una sólida operación naviera regional.
¿De qué cronograma estamos hablando? Podríamos presentar una oferta la semana que viene, anónima, por supuesto, a través de una de nuestras empresas fantasma existentes. Una transacción limpia, condiciones generosas, sin conexión obvia contigo. ¿Y si se niegan? Sinceramente, no pueden permitirse el lujo de negarse. La empresa necesita una inyección de capital en los próximos 6 meses o se verán obligados a vender activos. O a endeudarse aún más. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana de mi departamento hacia el barrio de mis padres. Una parte de mí se sentía culpable por lo que estaba planeando, pero una parte mayor de mí recordaba cada reunión familiar en la que me habían ignorado. Cada suposición de que no era lo suficientemente inteligente para las discusiones de negocios, cada vez que me trataban como el caso de caridad de la familia. Cuando llegué a casa de mis padres aquella tarde, toda la familia estaba ya allí. Marcus se desplazaba por sitios web de coches de lujo en su tableta. Jennifer le enseñaba a mamá fotos de ideas para renovar Martha's Vineyard. Papá leía noticias financieras, probablemente investigando estrategias de inversión para su ganancia inesperada de $30 millones. April. Me llamó Jennifer al verme. Aquí está nuestra pequeña trotamundos. ¿Qué tal Mónaco? ¿Hiciste muchas fotos? Fue educativo, dije, acomodándome en mi sitio habitual a la mesa del comedor. Todavía no puedo creer que fueras de verdad, dijo Marcus sin levantar la vista de su tableta. Ese lugar es para gente con dinero de verdad. Debe haber sido incómodo estar rodeada de todos esos millonarios. ¿Te adaptas?, respondí con suavidad. Papá levantó su copa de vino. Bueno, brindemos por el legado de Robert. Sin duda proveyó bien a la familia. Todos levantaron sus copas excepto yo. Me quedé allí sentada, con las manos cruzadas, viéndoles celebrar herencias que eran una fracción de lo que yo controlaba. April, me instó mamá, tu copa. Estoy bien, gracias. Alguien debería mantener la cabeza despejada para el trabajo administrativo. Buen pensamiento, aprobó papá. Siempre práctica, nuestra April. Mientras discutían sus planes, Marcus comprando coches, Jennifer dejando su trabajo, mamá renovando la finca de Napa, me sorprendí estudiándolos con ojos nuevos. No eran malas personas. Eran solo personas que nunca me habían visto con claridad, que habían hecho suposiciones basadas en una información limitada. La pregunta era, ¿qué harían cuando la información cambiara? La empresa naviera va bien, informó papá durante el postre. La inversión de Robert en nuevos barcos nos ha posicionado realmente para el crecimiento. Estamos pensando en ampliar las rutas, tal vez adquirir a competidores más pequeños. ¿Cómo está la situación del flujo de caja?, pregunté casualmente. Papá pareció sorprendido de que le hiciera una pregunta de negocios. Bueno, es manejable. Tenemos algo de deuda por la expansión, pero las proyecciones de ingresos parecen buenas. ¿Qué hay del capital de trabajo? ¿Fondos de reserva para gastos inesperados? Ahora todo el mundo me miraba fijamente. April, dijo mamá riendo. No tienes que preocuparte por los detalles del negocio. Esa es la especialidad de tu padre. Solo tengo curiosidad. El abuelo siempre decía que el flujo de caja era la métrica más importante para cualquier negocio. Estamos bien, dijo papá, aunque noté que se le tensaba ligeramente la mandíbula. La empresa era estable, pero yo había visto los informes financieros. No estaban bien. Sobrevivían mes a mes, a un paso de perder un cliente importante y de tener graves problemas. Después de cenar, mientras ayudaba a recoger los platos, mamá me apartó en la cocina. Cariño, sé que intentas involucrarte, pero no hace falta que le hagas a tu padre preguntas difíciles sobre su negocio. No es realmente tu área. Casi me río. No era mi área. Yo poseía empresas que generaban más beneficios en un mes de los que la empresa de papá ganaba en un año. Claro, mamá, solo estaba conversando. Lo sé, cielo, pero deja que de los negocios hablen los empresarios, ¿vale? Mientras conducía a casa aquella noche, llamé a mi equipo de adquisiciones. Presenten la oferta el lunes por la mañana.
Condiciones generosas, cronograma rápido, todo en efectivo. Y si tienen preguntas sobre el comprador, sonreí mientras entraba en mi plaza de aparcamiento. Díganles que los inversores europeos prefieren mantener la privacidad, pero que están muy interesados en apoyar a las empresas marítimas estadounidenses. No era exactamente una mentira. ¿Alguna vez han estado en una situación en la que su familia subestimó por completo sus capacidades? ¿Cómo se sintieron? Compartan sus experiencias en los comentarios de abajo. Querrán ver qué pasa cuando la familia de April se dé cuenta de con quién están tratando realmente. La oferta llegó un martes por la mañana. Papá me llamó a la escuela durante mi hora de almuerzo, con la voz tensa por el estrés. April, ha pasado algo inesperado con la empresa. Hemos recibido esta mañana una oferta de compra de algún grupo de inversión internacional, totalmente de la nada. Puse mi voz de mayor preocupación. ¿Eso es bueno o malo? No lo sé. Es una oferta realmente buena. Casi demasiado buena. Oí el barullo de papeles. Pero no entiendo por qué nos quieren a nosotros. No somos tan grandes en el gran esquema de las cosas. ¿Qué dice tu abogado? Esa es la cuestión, quieren una respuesta para el viernes. Los inversores profesionales no suelen trabajar con cronogramas tan ajustados a menos que vayan en serio. Tal vez ven un potencial que tú no ves, sugerí inocentemente. Tal vez. Mira, ¿puedes venir a cenar el jueves? Quiero que toda la familia discuta esto junta. Siempre has sido buena con los detalles y me vendría bien otra perspectiva. Otra perspectiva. Si supiera de quién era la perspectiva que estaba pidiendo realmente. La cena del jueves fue completamente diferente a la de la semana anterior. El ambiente era de concentración, casi tenso. Papá había extendido documentos financieros por toda la mesa del comedor como si estuviera planeando una campaña militar. La oferta es de 45 millones, anunció papá mientras nos reuníamos. Eso es un 30% por encima del valor contable de la empresa. Marcus levantó la vista de su teléfono. ¿45 millones? Eso es una locura. Acéptala. No es tan sencillo, respondió papá. Si vendo la empresa, ¿qué haré después? Ha sido mi vida durante 30 años. Te jubilas, sugirió Jennifer. Viajas, te relajas, disfrutas del dinero. Tengo 58 años. Soy demasiado joven para jubilarme y demasiado viejo para empezar de cero en otro sector. Estudié cuidadosamente los documentos de la oferta, asegurándome de que mi expresión mostraba la preocupación apropiada en lugar de la satisfacción que sentía. Las condiciones eran exactamente las que yo había ordenado, lo suficientemente generosas como para tentarlos, estructuradas para resolver sus problemas de flujo de caja, pero no tan excesivas como para despertar sospechas. ¿Quién es esta empresa?, pregunté, señalando el membrete. Neptune International Holdings. Una firma de inversión con sede en Suiza, dijo papá. Muy legítima. Según nuestras investigaciones, se especializan en adquisiciones marítimas y logísticas. ¿Cuál es su cronograma de integración, sus políticas de retención de empleados, los cambios en la estructura de gestión? Continué leyendo los detallados términos. Todos volvieron a mirarme fijamente. April, dijo mamá lentamente. Esas son preguntas muy específicas para alguien que no trabaja en los negocios. El abuelo siempre decía que había que leer la letra pequeña, respondí, sin levantar la vista de los documentos. Estas condiciones son en realidad bastante buenas. Se ofrecen a retener a todos los empleados actuales durante al menos 3 años, a mantener la estructura de gestión actual y a preservar la independencia operativa. ¿Cómo sabes que constituyen buenas condiciones?, preguntó Marcus con sospecha. Me encogí de hombros. A veces leo noticias financieras. La estrategia empresarial es interesante cuando se piensa en ella analíticamente. Papá me estudiaba con una nueva expresión. April, estás haciendo mejores preguntas que mi abogado de negocios. Tal vez heredé más del sentido de los negocios del abuelo de lo que nadie se dio cuenta. La conversación continuó durante otra hora, pero pude ver que la determinación de papá flaqueaba.
Quería que alguien le dijera que no vendiera, que validara su apego emocional a la empresa que había construido, pero la oferta era demasiado buena. Las condiciones demasiado atractivas, el alivio financiero demasiado necesario. Creo que tengo que aceptar, dijo finalmente. Es demasiado dinero para dejarlo pasar. Y, sinceramente, el estrés de gestionar el flujo de caja me ha mantenido despierto por las noches. ¿Estás segura?, preguntó mamá. La oferta expira el viernes a las 5 de la tarde. Si no la acepto, puede que no vuelva a haber una oportunidad como esta. Después de cenar, me demoré en la cocina ayudando a mamá con los platos mientras los demás se trasladaban a la sala. Tu padre parece aliviado, observó mamá. Creo que el negocio ha sido más estresante de lo que dejaba entrever. A veces vender en el momento adecuado es la decisión empresarial más inteligente, respondí secando con cuidado una copa de vino. Has estado muy perspicaz esta noche, haciendo esas preguntas. Un pensamiento empresarial muy maduro. Tal vez deberías considerar un cambio de carrera eventualmente. Casi se me cae la copa. ¿Crees que podría trabajar en los negocios? Bueno, no inmediatamente, pero tal vez algún día. Siempre has sido inteligente, April. Tal vez demasiado inteligente para la educación primaria. Demasiado inteligente para la enseñanza. Esto venía de la mujer que se había reído de mi herencia hacía 2 semanas. Lo pensaré, dije con neutralidad. El viernes por la tarde, a las 4:47 de la tarde, papá firmó los papeles. A las 5:15 de la tarde, poseía $45 millones y ya no poseía Thompson Maritime. A las 5:30 de la tarde, yo poseía la empresa que mi padre acababa de venderme. Lo celebré discretamente en mi departamento mientras Sara llamaba desde Las Vegas para confirmar que la transacción se había completado sin problemas. Todo el papeleo está archivado, informó. Thompson Maritime es ahora una subsidiaria de Neptune International Holdings, que está controlada por su fideicomiso. ¿Cuáles son sus planes operativos? Mantengan todo exactamente como está, dije. Los mismos empleados, la misma dirección, las mismas operaciones diarias. No quiero que nada cambie desde una perspectiva externa. ¿Y el antiguo propietario? No necesita saber quién es el comprador final. Todavía no. Entendido. ¿Algo más? Miré por la ventana de mi departamento hacia el barrio de mis padres. En realidad, sí. Quiero empezar a buscar bienes raíces residenciales en Portland. Algo importante. ¿Cómo de importante? Del tipo de casa que llame la atención. A la mañana siguiente, papá llamó para invitar a la familia a un almuerzo de celebración. Deberíamos brindar por los nuevos comienzos, dijo. Siento que este es el comienzo de un nuevo capítulo. ¿Nuevos comienzos? Estuve de acuerdo. Me gusta cómo suena eso. Mientras me preparaba para el almuerzo, me sorprendí sonriendo en el espejo. Papá pensaba que había vendido su empresa a inversores extranjeros anónimos. No tenía ni idea de que en realidad se la había vendido a su hija. La hija a la que había subestimado durante 26 años. La hija que apenas estaba empezando. ¿Qué creen que pasará después? ¿Revelará April su verdadera identidad o tiene planes mayores preparados? Dejen sus predicciones en los comentarios. El almuerzo de celebración fue en el club de campo donde papá era socio desde hacía 15 años. Mientras estábamos sentados en su mejor mesa con el champán fluyendo, me sentí como si estuviera viendo una obra de teatro en la que yo conocía el final, pero los demás actores no. Por las decisiones empresariales inteligentes, brindó papá, levantando su copa. Y por el legado de Robert, él siempre decía que el negocio naviero evolucionaría. Y tal vez esta venta demuestre que tenía razón. Por el abuelo, añadí en voz baja. Por enseñarnos a reconocer las oportunidades. Todos brindaron por ello, aunque noté que la expresión de papá se volvía pensativa. Saben, dijo lentamente. Su abuelo siempre me empujó a pensar en grande, a expandirme internacionalmente. Decía que el transporte marítimo regional era demasiado limitado. Tal vez vender a estos inversores internacionales sea exactamente lo que él habría querido.
Marcus ya estaba planeando en qué gastaría papá su ganancia inesperada. Deberías comprar un yate, papá. Algo bonito para las aguas de Florida. O podrías reinvertir sabiamente, sugerí casualmente. Los mercados inmobiliarios están fuertes ahora mismo. El valor de las propiedades en buenas ubicaciones tiende a apreciarse de forma constante. Jennifer se rió. Escuchen a April dando consejos de inversión. Lo siguiente será hablarnos de la oportunidad de mercado y la diversificación de la cartera. Puede que sepa un poco sobre estrategia de inversión, dije con una pequeña sonrisa. La conversación fluía a mi alrededor, pero yo solo escuchaba a medias. Mi teléfono no había dejado de vibrar en toda la mañana con actualizaciones de gestores inmobiliarios de 3 continentes. La adquisición del complejo turístico de Singapur avanzaba antes de lo previsto. La cartera de bienes raíces comerciales de Londres se había revalorizado un 12% en 6 meses. Mi patrimonio neto se acercaba a los 1,300 millones de dólares. Mientras tanto, mi familia celebraba la ganancia inesperada de 45 millones de papá. Después del almuerzo, pasé por delante de las oficinas de Thompson Maritime, mi empresa naviera ahora, aunque nadie lo sabía todavía. Aparqué enfrente y observé a los empleados que entraban y salían. Gente que ahora trabajaba para mí sin saberlo. Sonó mi teléfono. Alexandra, ¿cómo te sientes tras tu primera gran adquisición? ¿Satisfecha? Lo admito, pensé que podría sentirme culpable, pero sobre todo me siento reivindicada. ¿No te arrepientes del secreto? En absoluto. Si supieran que yo soy la compradora, o bien exigirían un trato especial o supondrían que solo estoy jugando con dinero heredado. De esta forma, tienen que respetar la decisión empresarial por sus propios méritos. ¿Y tu próximo movimiento? Miré el edificio donde papá había trabajado durante 30 años, el negocio que había construido con la guía del abuelo, la empresa que ahora formaba parte de mis participaciones internacionales. Creo que es hora de acelerar las cosas. Quiero comprar una casa. ¿Alguna casa en particular? La casa más grande e impresionante de Portland, algo que haga que la gente se haga preguntas. Alexandra se rió entre dientes. ¿Te sientes preparada para elevar tu perfil? ¿Te sientes preparada para dejar de esconderte? Aquella tarde me puse en contacto con Patricia Wells, la agente inmobiliaria de lujo más importante de Portland. Cuando le dije mi rango de presupuesto, toda su actitud pasó de un profesionalismo educado a una atención concentrada. Señorita Thompson, ¿puedo preguntarle en qué línea de trabajo está? Inversiones internacionales de negocios, bienes raíces y hostelería. ¿Y piensa trasladarse a Portland permanentemente? Lo estoy considerando. Tengo conexiones familiares aquí. Pasamos la tarde visitando propiedades que costaban más que el barrio de mis padres. Fincas de 10 millones de dólares con cines en casa y bodegas, mansiones de 12 millones de dólares con casas de invitados más grandes que la mayoría de los hogares familiares, un complejo de 15 millones de dólares con su propio lago privado. Esta es nuestra joya de la corona, dijo Patricia mientras nos deteníamos ante la última propiedad. La finca Westfold, 18 millones de dólares, pero la ubicación y las vistas no tienen parangón. La casa era impresionante. Situada en 20 acres con vistas a la ciudad, era el tipo de propiedad que aparecía en las revistas de arquitectura. Mientras recorríamos el terreno, me di cuenta de que se podía ver todo el barrio de mis padres desde las ventanas del dormitorio principal. Perfecto. Me la quedo, dije. Patricia casi deja caer su tableta. Perdón, ¿cómo? La finca Westfold. Quiero hacer una oferta. ¿No quiere pensárselo? ¿Discutir la financiación? ¿Revisar las ventas comparables? Compra al contado, precio íntegro de venta. Cierre en 2 semanas. Patricia me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Señorita Thompson, esta es una propiedad de 18 millones de dólares. Sí, sé contar. Saqué mi teléfono y llamé a David, mi asesor financiero. David, necesito que transfieras 18 millones de dólares para una compra inmobiliaria.
Mientras le daba a David las instrucciones de la transferencia, Patricia se quedó allí con la boca un poco abierta. Prácticamente podía verla recalculando todo lo que creía saber sobre mí. Después de colgar, recuperó la voz. Señorita Thompson, ¿puedo preguntarle qué hace exactamente en los negocios internacionales? Poseo cosas, dije simplemente. Hoteles, casinos, empresas navieras, ese tipo de cosas. Hoteles y casinos, entre otras inversiones. Aquella noche cené con mis padres en su modesta cocina mientras mi teléfono confirmaba la transferencia bancaria, para una casa que valía más que sus sueños de herencia más salvajes. ¿Cómo ha ido el día, cariño?, preguntó mamá. Productivo, dije. He estado mirando algunas opciones inmobiliarias. Ah, pensando en mejorar tu departamento. Algo así. Papá leía noticias de negocios en su tableta, todavía asimilando la venta de su empresa. ¿Saben qué es interesante? La firma que compró Thompson Maritime ha estado adquiriendo empresas navieras por toda la costa oeste. No ha sido una compra al azar. Ha formado parte de una estrategia de consolidación más amplia. Mantuve mi expresión neutral. Tal vez ven en la industria marítima oportunidades que otros están pasando por alto. Tal vez. Pero me hace preguntarme si vendí demasiado barato. Si están construyendo una red regional, tal vez mi empresa valía más de lo que pensaba. Conseguiste un precio excelente, papá, no dudes de una buena decisión empresarial. Supongo que es solo que, hizo una pausa. Tu abuelo siempre decía que la consolidación era inevitable en el transporte marítimo. Tal vez estos inversores extranjeros sean los que lo están haciendo realidad. Si tan solo supiera que la nieta de su padre era la inversora extranjera. Mi teléfono vibró con un mensaje de Patricia, transferencia recibida. Felicidades por su nueva propiedad. Sonreí y guardé el teléfono. Mañana empezaría a mudarme a la casa más cara de Portland. Hora de dejar de ser invisible. El día de la mudanza llegó exactamente 2 semanas después. Había contratado a la empresa de mudanzas más cara de Portland, de esas que trasladan a ejecutivos tecnológicos y celebridades. Cuando los camiones se detuvieron ante mi nueva finca, llamé a mamá. Me mudo hoy. Oh, qué bien, cariño. ¿Has encontrado un departamento más grande? Algo así. Deberías venir a verlo. Por supuesto. Cuando tu padre termine su conferencia telefónica, iremos para allá. ¿Cuál es la dirección? Le di la dirección de la finca Westfield, colgué y esperé. La finca se veía aún más impresionante con los transportistas profesionales metiendo muebles que yo había pedido. En Milán, obras de arte que había adquirido en Londres y los pocos objetos personales que había conservado de mi antigua vida. Estaba en la entrada circular dirigiendo la colocación de una escultura que costaba más que los salarios anuales de la mayoría de la gente. Cuando sonó mi teléfono, era papá. April, su voz era extraña, tensa. ¿Le diste a tu madre la dirección equivocada? No. ¿Por qué? Porque está parada frente a la finca Westfield. Ya sabes, la mansión de $18 millones que acaban de vender a un comprador misterioso. Sonreí ante mi reflejo en los enormes ventanales frontales. No estoy delante de ella, papá. Estoy dentro. Silencio. April, eso no tiene gracia. No estoy bromeando. Más silencio. Entonces vamos a subir por la entrada. Observé desde el gran vestíbulo cómo el modesto Toyota de mis padres se detenía detrás de un camión de mudanzas, que costaba más que su coche. A través de los altos ventanales, podía verlos sentados en su vehículo, mirando la casa como si pudiera desaparecer si se movían demasiado rápido. Cuando por fin salieron del coche, se acercaron a la puerta principal como personas en un sueño. Abrí y esperé. April. La voz de mamá era apenas un susurro. Hola, mamá. Papá, bienvenidos a mi nuevo hogar. Entraron lentamente, sus ojos asimilando los suelos de mármol, la lámpara de cristal, la escalera que se curvaba hacia el segundo piso como algo salido de un palacio. April, dijo papá con cuidado. ¿Cómo compraste exactamente esta casa?
Hice una oferta, la aceptaron. Una oferta de 18 millones. En realidad, 19 millones. Hubo una guerra de ofertas. Mamá agarró el brazo de papá para apoyarse. Cariño, esto no es posible. Eres profesora. Las profesoras no compran casas así. Es profesora, corregí. Renuncié ayer. Les guié por la casa, observando sus caras mientras recorríamos habitaciones más grandes que toda su primera planta. La cocina con encimeras de mármol italiano importado. La biblioteca con ventanales del suelo al techo con vistas a la ciudad. La bodega de vino surtida con botellas que costaban más que el pago mensual de su hipoteca. April, dijo papá mientras estábamos en el dormitorio principal mirando la vista que incluía su barrio allá abajo. Tienes que explicar esto ahora mismo. ¿Explicar qué? ¿Cómo compraste esta casa? ¿De dónde salió el dinero? ¿Qué está pasando de verdad? Caminé hacia la ventana y miré hacia la ciudad que se extendía bajo nosotros. Desde aquí arriba, sus problemas parecían realmente muy pequeños. ¿Recuerdan el sobre del abuelo? ¿La carta? April, no hay forma de que una carta explique esta casa. Me di la vuelta para mirarlos. No era solo una carta. ¿Entonces qué era? Un boleto de avión a Mónaco y la notificación de que mi fideicomiso había sido activado. Se me quedaron mirando sin comprender. El abuelo estableció un fideicomiso para mí cuando yo tenía 16 años. Soy multimillonaria desde mi cumpleaños número 26, que fue el mes pasado. Papá se sentó pesadamente en el borde de la cama. Eso es imposible. El abuelo compró propiedades por todo el mundo y las puso a mi nombre a través del fideicomiso. Poseo casinos en Mónaco y Las Vegas, hoteles en Londres y Singapur. Bienes raíces comerciales en 3 continentes. El sobre del que todos se rieron. Me hizo lo suficientemente rica como para comprar lo que quiera. Multimillonaria, susurró mamá. 1,300 millones de dólares, en realidad, al cierre del mercado de ayer. El silencio se prolongó eternamente. Finalmente, papá recuperó la voz. Si esto es verdad, si realmente tienes esa cantidad de dinero, entonces ¿por qué no nos lo dijiste? Casi me río. ¿Decirles cuándo? Durante la lectura del testamento, ¿cuándo todos se reían de mi sobre? ¿Cuándo mamá hizo aquel cruel comentario sobre que el abuelo no me quería? ¿Cuándo me pidieron que ayudara con el trabajo administrativo básico porque era buena con las computadoras? No queríamos decir. Sí, sí querían. Mi voz era tranquila, pero sentía que años de dolor se cristalizaban en algo más duro. Querían decir cada palabra. Pensaban que yo era lo que sobraba. La que no importaba. La que no recibió nada mientras todos los demás recibían millones. April, lo sentimos. ¿Por qué? ¿Por mostrarme exactamente quiénes son? Por demostrar que solo valoran a la gente basándose en sus cuentas bancarias. Papá se levantó, con su instinto de hombre de negocios finalmente despertando. Bien, hablemos de esto racionalmente. Si tienes este tipo de riqueza, hay consideraciones familiares, implicaciones fiscales, estructuras de fideicomiso. Deberíamos hablar de cómo manejar esto responsablemente. Y ahí estaba. El verdadero motivo de su repentina preocupación. En realidad, papá, hay algo que deberíamos discutir. Saqué mi teléfono y abrí un correo electrónico. He adquirido algo recientemente que podría interesarles. ¿Qué? ¿Thompson Maritime? Neptune International Holdings, la firma de inversión extranjera que compró tu empresa. Esa es mi empresa fantasma. Compré tu negocio naviero. Su rostro se puso pálido. Tú compraste mi empresa. Por 45 millones, lo cual fue bastante generoso considerando la carga de la deuda y los problemas de flujo de caja. ¿Por qué harías eso? Porque podía. Porque quería. Porque la vendiste sin siquiera preguntarte si alguien de la familia podría estar interesado en conservarla. April, dijo mamá desesperadamente. Esto es una locura.
No puedes simplemente comprar la empresa de tu padre. Puedo, y lo hice. Ahora es mía. Completamente. El rostro de papá pasaba por emociones que nunca había visto antes. Conmoción, enojo, confusión y algo que parecía miedo. Devuélvela, dijo finalmente. ¿Perdón? La empresa. Véndemela de nuevo. Negué con la cabeza. No está a la venta. April, esa empresa es el trabajo de mi vida. Era el trabajo de tu vida. Ahora es mi inversión empresarial. Me dirigí hacia la puerta. Creo que ambos deberían irse a casa y asimilar esto. Podremos hablar más cuando estén listos para tener una conversación de verdad. No nos iremos hasta que expliques cómo vas a arreglar esto. Me detuve y me volví hacia ellos. ¿Arreglar qué? He comprado una empresa a un vendedor dispuesto a un precio superior al del mercado. Me he mudado a una casa que he pagado al contado. Estoy exactamente donde se supone que debo estar. April, la voz de papá se quebró ligeramente. Por favor. Por un momento, al ver su cara, sentí un destello de la antigua April. La que quería que todo el mundo fuera feliz, la que odiaba el conflicto, la que habría hecho cualquier cosa por arreglar las cosas. Pero luego recordé las risas durante la lectura del testamento, los comentarios despectivos, la suposición de que yo no valía nada. Los veré pronto a los dos, dije suavemente. Cuando estén listos para tratarme como a su familia en lugar de como a una empleada contratada. Después de que se fueron, me quedé sola en mi magnífica casa, mirando las vistas que costaban 19 millones de dólares. Mi teléfono bullía con felicitaciones de gestores inmobiliarios, actualizaciones de asesores financieros y peticiones de reuniones de contactos de negocios. Pero por primera vez desde que abrí el sobre del abuelo, me sentí completa y perfectamente sola. Y sorprendentemente, eso me pareció exactamente lo correcto. 3 días después, llamó Marcus. Su voz estaba tensa por el enojo y por algo que podría ser pánico. ¿Qué demonios está pasando, April? Buenos días a ti también, Marcus. No te hagas la tonta. Mamá y papá me lo contaron todo sobre la casa, sobre las empresas, sobre que compraste el negocio de papá. ¿Es algo de eso, verdad? Estaba sentada en mi terraza bebiendo un café que costaba más por kilo de lo que Marcus ganaba en una semana, contemplando una vista que todavía me cortaba la respiración cada mañana. ¿Por qué parte me preguntas? Por todo. ¿Eres realmente una especie de multimillonaria secreta? Ya no soy secreta. Esto es una locura. ¿Cómo es posible? El abuelo me quería más de lo que creías. Te dejó un sobre igual que vimos el resto. Me dejó un imperio. El sobre solo era la notificación. Hubo una larga pausa. April, tenemos que tener una reunión familiar. Todos. ¿Esta noche? Ya tuvimos una reunión familiar. Se llamó lectura del testamento. ¿Recuerdas cuando a todos les pareció divertidísima mi herencia? Eso fue antes de que supiéramos. Antes de que supieran que tenía dinero. Interesante cómo eso lo cambia todo. April, vamos. Somos familia. ¿Lo somos? Porque durante 26 años, familia significaba que tú tenías el protagonismo y a mí me ignoraban. ¿Qué ha cambiado aparte de mi patrimonio neto? Todo ha cambiado. No puedes simplemente comprar la empresa de papá y mudarte a una mansión y esperar que nosotros. ¿Qué, Marcus? ¿Que los trate con respeto? ¿Que los incluya en las decisiones? ¿Que deje de suponer que no valen nada? Dejé mi taza de café. Ya no espero nada de ustedes. He aprendido a no hacerlo. Bien. ¿Quieres jugar duro? Llamaré a nuestros abogados. Si el abuelo te dejó todo ese dinero mediante algún tipo de fraude o abuso de ancianos. Realmente me reí. Marcus, tengo el mejor equipo legal que el dinero puede comprar. Ya han revisado cada aspecto de la estructura del fideicomiso. ¿De verdad quieres pasarte los próximos 5 años en batallas judiciales que no puedes permitirte ganar? No te atreverías.
Ponme a prueba. Colgó. Una hora después llamó Jennifer, luego mamá otra vez, luego papá. Todo variaciones de la misma conversación. Conmoción, enojo, peticiones de explicaciones, amenazas de acciones legales y, finalmente, peticiones a regañadientes de reuniones familiares. Los ignoré a todos y pasé la tarde visitando bienes raíces comerciales con Patricia. Si me iba a quedar a vivir en Portland permanentemente, más valía hacer algunas inversiones locales. Aquella noche estaba en mi bodega seleccionando una botella para la cena cuando sonó mi sistema de seguridad. La cámara de la puerta principal los mostraba a los cuatro, mamá, papá, Marcus y Jennifer, parados en mi entrada como una especie de escuadrón de intervención. Pulsé el botón del intercomunicador. ¿Puedo ayudarlos? April es tu familia. La voz de mamá llegó por el altavoz. Tenemos que hablar. ¿Pidieron cita? April, no seas ridícula. Somos tu familia. La familia que se rió de mí, me despreció y hoy me amenazó con demandas legales. Esa familia, por favor. La voz de papá ahora. Déjanos entrar. Podemos solucionar esto. Lo consideré. Una parte de mí, la parte antigua que siempre había ansiado su aprobación, quería abrir las puertas e intentar arreglarlo todo. Pero la parte nueva, la que había aprendido su propia valía, sabía que no debía hacerlo. Les haré una propuesta, dije finalmente. Pueden entrar, pero lo haremos a mi manera. Escucharán sin interrumpir. No harán exigencias. No me amenazarán. Y reconocerán que todo lo que poseo lo poseo legítimamente a través de un fideicomiso que estableció mi abuelo. Silencio. De lo contrario, pueden irse a casa y hablaremos cuando estén listos para ser civilizados. Más silencio, entonces, papá. Está bien. A tu manera. Abrí las puertas y esperé en el vestíbulo mientras subían por la entrada circular. Cuando cruzaron la puerta principal, pude verlos intentando no mirar fijamente la lámpara, los suelos de mármol, la escalera que pertenecía a un palacio. Los llevé a la sala donde los ventanales del suelo al techo ofrecían una vista de las luces de la ciudad, empezando a parpadear en la oscuridad de la tarde. Ocupé la silla que los enfrentaba a todos mientras ellos se acomodaban en el sofá como acusados esperando sentencia. Bien, dije, cruzando las piernas y recostándome. ¿Qué querían discutir? Papá se aclaró la garganta. April, te debemos una disculpa. ¿Por qué específicamente? Por no comprender la situación de tu herencia. Por no darnos cuenta de lo que Robert había hecho por ti. Eso no es por lo que tienen que pedir perdón. ¿Qué quieres decir? Se están disculpando por haberse equivocado con mi herencia. No se están disculpando por haberme tratado mal. Mamá se inclinó hacia adelante. Cariño, nunca te tratamos mal. Te queremos. Ah, ¿sí? Porque amor no es lo que sentí durante aquella lectura del testamento. Amor no es pedirme que haga trabajo administrativo mientras planeaban cómo gastar millones. Amor no es reírse cuando alguien sugiere que al abuelo no le importaba yo. Estábamos conmocionados, dijo Jennifer a la defensiva. No lo manejamos bien. Lo manejaron exactamente como siempre manejan las cosas que me involucran. Supusieron que yo era menos importante, menos capaz, menos merecedora. Marcus había estado callado, pero ahora habló. Está bien, de acuerdo. Metimos la pata. Lo sentimos. Pero April, compraste la empresa de papá. Eso no es un comportamiento familiar normal. Un comportamiento familiar normal habría sido preguntar si yo quería participar antes de venderla a extraños. Un comportamiento familiar normal habría sido incluirme en las discusiones sobre el legado del abuelo. Un comportamiento familiar normal habría sido tratarme como si importara. ¿Así que esto es venganza? Preguntó papá. No, estos son negocios. Me levanté y caminé hacia la ventana, contemplando las vistas que se extendían por kilómetros. He comprado una empresa rentable a un vendedor dispuesto a un precio justo. Me he mudado a una casa que podía pagar.
Estoy viviendo mi vida bajo mis condiciones por primera vez en la historia. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó mamá en voz baja. Me di la vuelta para mirarlos. Quiero que comprendan que April, la nieta ignorada, ya no existe. April, la multimillonaria mujer de negocios, sí. Y ella no necesita su aprobación, su permiso ni su aceptación. April, dijo papá desesperadamente. Necesito recuperar esa empresa. Es mi legado, todo por lo que he trabajado. Entonces no deberías haberla vendido. ¿No sabía que te interesaba? Nunca preguntaste. La sala se quedó en silencio. Afuera, Portland se extendía bajo nosotros como un mapa de infinitas posibilidades. Dentro, mi familia se sentaba con la incómoda comprensión de que la dinámica de poder había cambiado de forma permanente e irreversible. Hay una cosa, dije finalmente. Todos levantaron la vista esperanzados. Quiero un reconocimiento público de todos ustedes. Por la forma en que me trataron en la lectura del testamento, por las suposiciones que hicieron, por la falta de respeto que mostraron. ¿Un reconocimiento público?, preguntó Jennifer. Publicaciones en redes sociales, en el periódico local si es necesario. En cualquier lugar donde anunciaran sus propias herencias, quiero que reconozcan que se equivocaron con la mía. Eso es humillante, dijo Marcus. Bien. Ahora saben cómo me sentí yo. ¿Y si hacemos esto?, preguntó papá con cuidado, ¿considerarás venderme de nuevo la empresa? Sonreí. Pero no había calidez en ello. Lo consideraré. No era una promesa. Ni siquiera era un tal vez, pero era una esperanza. Y a veces la esperanza es la moneda más poderosa de todas. Una semana después empezaron a aparecer los reconocimientos públicos. El de papá se publicó en la sección de negocios del Oregonian. David Thompson reconoce que subestimó significativamente la perspicacia empresarial y la herencia de su hija April. La señorita Thompson ha demostrado ser una inversora y empresaria sofisticada, y lamento profundamente cualquier comentario despectivo que haya podido hacer sobre sus capacidades. La publicación de mamá en Facebook fue más personal, pero igualmente pública. Quiero pedir perdón a mi hija, April, por los comentarios que hice sugiriendo que a su abuelo no le importaba a ella. Me equivoqué por completo y lamento cualquier dolor que mis palabras hayan causado. April es una empresaria consumada que merece respeto y reconocimiento. Las publicaciones de Marcus y Jennifer en Instagram fueron más breves, pero siguieron siendo reconocimientos satisfactorios de que me habían juzgado mal. Las publicaciones generaron una atención significativa. Los periodistas locales de negocios empezaron a hacer preguntas sobre la misteriosa April Thompson, que al parecer había surgido de la nada como una figura importante. Mi teléfono sonaba constantemente con peticiones de entrevistas, que rechacé amablemente. En cuanto a Thompson Maritime, había sorprendido a todos manteniendo a papá como director general. La misma oficina, las mismas responsabilidades, las mismas operaciones diarias. La única diferencia era que ahora informaba a una empresa de gestión que informaba a una sociedad de cartera que, en última instancia, estaba controlada por mí. La ironía no se nos escapaba a ninguno de los dos. Pero la verdadera sorpresa llegó 6 meses después, en una reunión familiar a la que había aceptado asistir en casa de mamá y papá. El ambiente era diferente, más respetuoso, más cuidadoso, pero también más genuino de lo que había sido en años. April, dijo papá durante el postre. Tengo algo que decirte sobre la empresa. Levanté la vista de mi vino. ¿Qué pasa? La nueva estructura de propiedad. Ha sido realmente increíble. Tener acceso al capital, formar parte de una red de transporte marítimo más amplia, no tener que preocuparse por el servicio de la deuda. Me ha permitido centrarme en lo que mejor sé hacer en lugar del constante estrés financiero. Los empleados parecen más felices, también, observé. Lo están. Seguridad en el empleo, mejores beneficios, oportunidades claras de crecimiento. Debería haber vendido hace años, pero era demasiado orgulloso para admitir que el agua me llegaba al cuello. Mamá observaba este intercambio con atención. April, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto.
¿Cuándo compraste la empresa, lo hiciste para herir a tu padre o para ayudarlo? Consideré la pregunta. Ambas cosas. Sinceramente, quería que comprendiera lo que se sentía al ver que se tomaban decisiones importantes sin su opinión. Pero tampoco podía soportar la idea de que todos esos empleados perdieran su trabajo si la empresa quebraba. Y ahora son solo negocios. ¿Buenos negocios? Por lo visto. Marcus, que había estado más callado de lo habitual en toda la velada, finalmente habló. April, necesito preguntarte algo y quiero una respuesta directa. Está bien. ¿Eres feliz? Quiero decir, realmente feliz con todo este dinero y poder y esta nueva vida. Lo pensé. Estoy satisfecha. Por primera vez en mi vida, estoy exactamente donde quiero estar, haciendo exactamente lo que quiero hacer con gente que me ve por quien soy realmente. ¿Y nosotros?, preguntó Jennifer. ¿Dónde encajamos en tu nueva vida? Eso depende de ustedes, dije simplemente. No soy la misma persona que se sentó a esta mesa hace 6 meses esperando su aprobación. Ya no necesito que les caiga bien, pero me gustaría tener una relación real con ustedes si están interesados en conocer quién soy realmente. Papá se inclinó hacia adelante. April, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero ¿podrías enseñarme sobre negocios? Sobre pensar estratégicamente de la forma en que lo hacía tu abuelo. He pasado 30 años dirigiendo una empresa, pero viendo cómo lo has manejado todo. Me he dado cuenta de que nunca entendí realmente los negocios en absoluto. Sonreí y esta vez fue de verdad. Eso me gustaría, papá. Más tarde aquella noche, mientras conducía hacia mi finca en las colinas, llamé a Alexander. ¿Cómo te sientes con tu nueva dinámica familiar? Diferente, mejor, creo. Más honesta, sin duda. ¿Y personalmente, eres feliz con las decisiones que has tomado? Entré en mi entrada circular y miré hacia la casa que había iniciado toda esta transformación. Estoy orgullosa de en quien me he convertido. Hace 6 meses era invisible. Ahora soy exactamente quien siempre debí ser. Tu abuelo también estaría orgulloso. Eso espero. Creo que apreciaría especialmente la metáfora del ajedrez. A veces hay que sacrificar piezas para ganar la partida. ¿Y has ganado? Miré mi reflejo en el espejo retrovisor. El mismo rostro, pero de algún modo completamente diferente, más fuerte, más seguro, más genuinamente yo misma de lo que había sido nunca. He ganado algo mejor que la partida, dije. Me he ganado a mí misma. Después de colgar, me quedé un momento sentada en el coche, contemplando las luces de la ciudad allá abajo. Mañana tenía una reunión de la junta directiva de mi complejo de Singapur, una conferencia telefónica con mi equipo inmobiliario de Londres y un almuerzo con un socio potencial que quería discutir oportunidades en Dubái. Pero esta noche solo era April Thompson, empresaria multimillonaria, sentada en la entrada de su casa de $19 millones, por fin cómoda en su propia piel. Me había costado 26 años y una herencia cuidadosamente planificada llegar hasta aquí, pero cada momento difícil había valido la pena. Un año después, estaba en la cubierta de mi yate, el Legacy, viendo pasar el perfil de Portland mientras navegábamos por el río Columbia. El barco no era el más grande de la marina, pero era perfecto para lo que necesitaba. Un lugar para agasajar a socios de negocios, organizar reuniones familiares y, a veces, simplemente escapar de la complejidad de gestionar un imperio de $1.000 millones. El último año había sido transformador en formas que nunca habría imaginado. Los reconocimientos públicos de mi familia me habían abierto puertas que no esperaba. La comunidad empresarial de Portland me había acogido como una figura importante, lo que me había brindado oportunidades de inversión con las que nunca habría soñado. Ahora poseía una participación de control en la cadena hotelera más grande de la ciudad, 3 promociones residenciales y una empresa tecnológica especializada en logística marítima. Mi patrimonio neto había crecido hasta casi los $2,000 millones. Pero lo más importante es que me había convertido en alguien a quien respetaba de verdad. El yate entró en el puerto, donde me esperaba mi Tesla, otro lujo práctico que había comprado simplemente porque lo quería y podía permitírmelo.
Aquella noche cené con toda la familia en mi casa. Se había convertido en una tradición mensual, estos encuentros en los que realmente hablábamos los unos con los otros en lugar de actuar los unos para los otros. ¿Cómo van las cosas en la empresa naviera?, le pregunté a papá mientras nos sentábamos a la mesa del comedor. Increíble. La integración con tus otras participaciones marítimas nos ha abierto rutas a las que nunca habríamos podido acceder antes. De hecho, estamos licitando por algunos contratos internacionales que habrían sido imposibles con la antigua estructura. ¿Y los empleados? Felices, seguros. Saben que ahora forman parte de algo más grande. Mamá dejó su copa de vino y me miró pensativa. April, ¿puedo preguntarte algo que llevo meses preguntándome? Por supuesto. ¿Nos perdonas? ¿Nos perdonas de verdad? No solo tolerarnos porque somos familia. Consideré la pregunta con cuidado. He aceptado quiénes son. Y comprendo por qué actuaron como lo hicieron. No eran malintencionados. Simplemente estaban ciegos ante posibilidades que nunca habían considerado. Eso no es responder realmente a la pregunta. El perdón supone que me hicieron algo. Pero en realidad hicieron algo por mí. Su desprecio me obligó a encontrar mi propia fuerza. Sus suposiciones me ayudaron a descubrir mi propia valía. Si hubieran visto mi potencial desde el principio, puede que nunca hubiera aprendido a verlo yo misma. Jennifer se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿estás agradecida de que nos portáramos mal contigo? Estoy agradecida por el viaje que inició. El abuelo podría haberme dejado el dinero directamente, pero en lugar de eso me dio algo mucho más valioso, la oportunidad de descubrir quién era yo realmente antes de que el dinero cambiara la forma en que la gente me veía. Marcus, que había estado callado durante la mayor parte de la cena, finalmente habló. April, necesito decirte algo. ¿Qué es? He estado pensando en lo que dijiste sobre ganarse el respeto frente a esperarlo. Y me he dado cuenta de que nunca me he ganado nada en mi vida. Todo lo que tengo procede de herencias o de conexiones familiares. ¿Qué piensas hacer al respecto? Quiero trabajar de verdad, no solo presentarme en un puesto que papá me haya buscado. ¿Considerarías darme una oportunidad en una de tus empresas? Empezando desde abajo, ganándome el ascenso. Estudié su cara, buscando signos de derecho o expectativa. En su lugar, vi algo que nunca había visto antes. Humildad genuina. Lo consideraría. Pero empezarías en la sala de correo, literalmente, y te tratarían exactamente igual que a cualquier otro empleado de nivel básico. Eso es todo lo que pido. Después de cenar, salí a la terraza con papá. La ciudad se extendía bajo nosotros. Millones de luces que representaban millones de vidas, millones de sueños. April dijo en voz baja. Necesito que sepas algo. ¿Qué es? Estoy orgulloso de ti. No por el dinero o el éxito, sino por la persona en la que te has convertido. Eres más fuerte de lo que yo nunca fui, más inteligente de lo que nunca me di cuenta y más amable de lo que yo merecía. Papá. Déjame terminar. Tu abuelo vio algo en ti que el resto de nosotros pasamos por alto. Tuvo razón al confiarte su legado y tuvo razón al estructurar las cosas como lo hizo. Necesitabas conocer tu propia valía antes de que nadie pudiera verla. Sentí que las lágrimas asomaban a mis ojos. Gracias. No, gracias a ti por darnos la oportunidad de conocer a la verdadera April. Por perdonarnos incluso cuando no nos lo merecíamos. Por ser mejor de lo que te enseñamos a ser. Más tarde esa noche, me senté en mi oficina de casa a revisar los informes de mis diversas propiedades por todo el mundo. Mónaco superaba todas las proyecciones. Las Vegas planeaba una gran expansión. Singapur estudiaba una segunda torre. Londres exploraba oportunidades de desarrollo sostenible. Mi teléfono sonó con un correo electrónico de mi director de la Fundación Benéfica. La Fundación Robert Thompson para la Excelencia Educativa acababa de anunciar su mayor subvención hasta la fecha, $100 millones para apoyar la educación STEM en escuelas con pocos recursos de todo el noroeste del Pacífico.
Las noticias de mañana mostrarían fotos mías entregando el cheque de la subvención, de pie junto a profesores y administradores que comprendían que la educación podía cambiarlo todo para un niño, que se sentía ignorado. Abrí mi laptop y empecé a redactar el comunicado de prensa de la fundación. Al final, añadí una nota personal. Mi abuelo me enseñó que los mejores regalos suelen venir en paquetes inesperados. Hoy estamos pasando esa lección a la siguiente generación de soñadores y triunfadores. Mientras escribía esas palabras, casi podía oír la voz del abuelo. A veces, la persona más ignorada de la sala es la que tiene más potencial para cambiarlo todo. Tenía razón, como siempre. Había pasado 26 años siendo subestimada, despreciada e ignorada. Pero esa experiencia me había enseñado algo inestimable. El valor real no lo determina cómo te ven los demás. Lo determina cómo te ves a ti misma. Todo lo demás son solo detalles. Desde la ventana de mi oficina podía ver el barrio de mis padres a lo lejos. Las casitas donde probablemente estarían leyendo o viendo la televisión antes de dormir. Eran buena gente que había hecho suposiciones incorrectas. La diferencia era importante. Consulté mi calendario para mañana. Una reunión de la junta directiva de mi cadena hotelera del noroeste del Pacífico, una conferencia telefónica con inversores potenciales en energías renovables y un almuerzo con el alcalde, para discutir iniciativas de vivienda asequible. Pero antes iba a tomar café con Charlotte, mi antigua colega de enseñanza y todavía mi mejor amiga. Nos reuníamos mensualmente para hablar de todo menos de negocios, un recordatorio de quién había sido yo antes de saber quién estaba destinada a ser. Cerré mi laptop y me dirigí al piso de arriba, al dormitorio principal, deteniéndome ante la ventana que daba a la ciudad. Hace un año, yo era una profesora que creía haber heredado un sobre. Esta noche, soy una multimillonaria filántropa que ha heredado la sabiduría necesaria para utilizar la riqueza de forma responsable. El dinero me había cambiado la vida, pero la verdadera transformación había sido aprender a valorarme a mí misma. Mientras me preparaba para dormir, pensé en los niños que habían recibido becas de mi fundación. Los niños que podrían sentirse ignorados o subestimados en sus propias familias. Esperaba que aprendieran lo que yo había aprendido. Que a veces el mayor regalo es el viaje de descubrir tu propia valía. Si esta historia ha resonado en ustedes, asegúrense de darle a me gusta y suscribirse para ver más relatos increíbles de transformación y triunfo. Recuerden, su valor no lo determina cómo los ven los demás, lo determina cómo se ven ustedes mismos. Gracias por acompañarme en el viaje de April. Y nunca olviden que la herencia más poderosa no es el dinero. Es el conocimiento de sus propias capacidades.